Saludando. Buenas noches, muchachos, estamos en el aire. Buenas noches, amigos y amigas de Jubiación. Como cada jueves, aquí inicia su programa ícono de la juventud dominicana, Jubiación Radio. Como siempre, reiterándole que nos pueden seguir en las redes sociales como Jubiación en Instagram, en X, en YouTube y Jubiación RD en Facebook. También nos pueden seguir por nuestra página oficial como jubiación.com.do. Y como cada jueves aquí, la hermosa Mili con nosotros. Y también tenemos a nuestro querido Orlando Veras. Mili, bienvenida. Muchas gracias, Rafael. Saludando también a Orlando, que está aquí desde el principio con nosotros. Hoy les recuerdo que hoy es jueves 1 de mayo. Ya es mayo. Se acabó abril, ¿verdad? Hoy es el día del trabajo, así que ya lo saben. Aunque nosotros, ¿verdad? Nosotros trabajamos hoy. Mundialmente es el día del trabajo, pero aquí se trabaja hoy. Así que dándole la bienvenida Orlando, pero antes, síganos por las redes sociales como Cabina 34 Radio. Y también les recuerdo que ahora estamos transmitiendo todos los jueves en vivo desde enteraterd.com. Ahora sí, buenas noches, Orlando. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están, Rafa, Mili? Espero que estén muy bien. Yo estoy bien también aquí, con la familia, con los estudios, con el trabajo, pero bien, pero muy bien. Y listo para el tema de hoy. Un tema controversial, Rafael. Dino. Como siempre, tenemos un plato fuerte. Con Orlando vamos a hablar de temas trascendentes. En esta ocasión, vamos a hablar acerca de alguien que son, con sus acciones y su forma de ser se quedó como ejemplo de la humanidad. Vamos a hablar sobre Jesús, pero no solamente, como decía Mili, sobre el Jesús cristiano propiamente dicho, sino sobre ese Jesús que vino a cambiar cosas y que ha sido considerado para algunos como un revolucionario. Vamos a hablar sobre esas novedades que él trajo y todo eso. ¿Qué te parece, Mili? Perfecto. Y si vamos a iniciar preguntándole a Orlando, pues, ¿quién fue Jesús desde de una perspectiva filosófica, claro, y dicho está, más allá del dogma religioso? Muy bien. Mira, primero es muy importante que a la hora de analizar cualquier tema desde el punto filosófico o desde una perspectiva filosófica, es siempre muy importante analizar las bases, ¿no? ¿De dónde sale la epistemología, ¿no? ¿De dónde sale ese conocimiento que tenemos sobre ese personaje o esa historia o demás? ¿De dónde viene cuáles son las bases de eso? Y cuestionar esas bases, pues nos da un buen inicio para de ahí partir y ver cómo nos va en el camino. En cuanto a Jesús, pues se sabe muy poco históricamente de él, excepto por lo que está en los evangelios. En el evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ahí es donde se habla desflayado ahí de Jesús. Se habla mucho acerca de él, de su infancia, de su tiempo como adulto, de su ministerio, etcétera, hasta de su muerte y de su resurrección. Pero ya fuera de él, todos los demás escritos acerca de Jesús es más bien como citando cosas que los cristianos ya decían mucho tiempo después de la vida y obra de Jesús y su muerte. O sea, todos los que se citan que están fuera del evangelio, de los evangelios, pues ya son citas que pasaron mucho tiempo después. Quizás personas que ni siquiera vieron a Jesús, que nunca conocieron a nadie que estuviese relacionado con Jesús o algo por el estilo.
algunos en contra y algunos a favor, porque entonces hubieron algunos escritores que hablaron en contra y otros que hablaron a favor, y ahí entre los buenos y los malos, ¿verdad? Entonces podemos encontrar quizá algo que tenga cierta esencia, ¿no? Cierta base buena. En cuanto a lo que sí sabemos de él, pues hay gente que dice que él ni siquiera existió. Bien, hay gente que dice que ni siquiera existió, que realmente eso fue un cuento o una especie de liga, como que hubieron varios Jesús, ¿verdad? Varias diferentes personas que hicieron lo que Jesús hizo y se combinó todo en una sola persona, ¿sabes? Como que se contó, mira, un tipo hizo algo por allá y este otro hizo por allá y al final se ligó todo en un solo personaje, que fue en Jesús. Eso es una teoría, pero sinceramente yo no la creo porque no tiene mucha base. Para mí, Jesús sí existió. Sí hubo un personaje llamado Jesús alrededor del siglo I, por ahí, que fue un predicador. Un predicador, fue un perteneciente a la iglesia del judaísmo, y bueno, predicó un mensaje y murió para ese tiempo, ¿no? Eso, Orlando, eh, sí, eh, tú dices que lo que sabemos de Jesús está en los 4 evangelios, pero yo tengo entendido que esos evangelios, y quiero que me aclare esto, fueron escritos muchos años después sí, de Cristo, así pero es, así no di es. que 5 o 6 años, sino según algunos, el de Marcos se escribió Sí. 60 o 70 años después del Cristo, En el porque lo mejor que de los casos, había, porque lo que había era de boca en boca que iba al principio, y así después es. decidieron 60 o 70 años escribirlo. Eso es así. Eso es totalmente cierto. Toma en cuenta que estamos hablando de una ciudad antigua. En la antigüedad, la gente no era educada, no sabía leer, no sabía escribir, y mucho menos en un país como Israel. En este país, aunque fuese en la ciudad de Jerusalén, la gente era muy poco letrada, y los que sabían siquiera leer o escribir, lo hacían de una forma muy pobre. O sea, quizás podían escribir una palabra o dos, podían leer alguna palabra u otra, pero escribir como tal o leer como tal, como hoy leemos nosotros, pues no existía una educación de ese tipo. Inclusive en la misma Biblia menciona que los mismos apóstoles y los discípulos de Jesús, ¿no? Eran iletrados y del vulgo. O sea, ellos mismos, en la misma Biblia muestra que ellos mismos no sabían leer, no sabían escribir. Y es que la gran mayoría de las personas de esa época no tenían una educación formal. Fíjate, Pedro era un pescador, ¿me entiendes? En ese tiempo, ¿cómo un pescador se iba a granjear, tener una educación de escritura y de lectura y no sé qué? Eso no tenía forma de poder hacer algo así. Entonces, ¿cómo se llegaron esos textos que tenemos hoy? Efectivamente, tal y como lo dijiste, de boca en boca, se fue repartiendo, las palabras se fueron dando, las historias se fueron dando, una persona la fue contando a otra. El cristianismo fue perseguido, por un lado por el Imperio Romano y por otro lado por el mismo cristianismo, porque hubo un tiempo en el que el cristianismo se persiguió a otras versiones del cristianismo, y eso llevó a que los cristianos se esparcieran por diferentes partes de todo el mundo, llevando sus historias con ellos, tú sabes, y la iban repartiendo ahí, hasta, como mencionas, que el libro de Marcos, por ejemplo, en el mejor de los casos se calcula que fue 40 años después de los acontecimientos que Marco cuenta. Pero hay otros, por ejemplo, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, fue el último que se escribió y muy cerca de ser el último libro del Nuevo Testamento en escribirse. O sea, se escribió aproximadamente como para el año 99, si mal recuerdo, algo por ahí. O sea, que tuvo ahí el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis, se escribieron casi al mismo tiempo. Y bueno, ahí está. Pero sí, ciertamente, se dio de esa forma, Or- de boca en boca y Orlando, después en... y de los evangelios apócrifos, que se dice que son unos evangelios que aparecieron en el desierto de Nagabadi en Egipto, donde Ujú. se narra también lo que fue la vida de Jesús. Incluso uno de esos evangelios fue escrito por la María Magdalena, y allí
se narra la vida de Jesús en algunos casos muy diferente a como lo plantean estos 4 evangelios. Eso Ay, es totalmente Orlando, cierto. antes de que tú hables, esto es un tema muy controversial con el que Rafael ha saltado, así que esto es como... No, pero eso es importantísimo, saltar con el tema, como tú dices, o sea, tratar el tema, porque es que no podemos simplemente hacernos de la vista gorda y decir, eso está por ahí, ¿no? Yo no sé de eso. Tú sabes, hay que tratar el tema, yo siento que sí, que hay que hablar del tema y saber, y eso, y aquello, y lo otro, y investigarlo, porque solamente a través de ese método quizás podremos encontrar algo de verdad en todo ese tema, tú sabes, que como tú dices, bien polémico, pero yo siento que para el estudioso de corazón, eso no es un tema polémico, eso es simplemente otro estudio más que hay que hacer, otra búsqueda por la verdad. No, porque es polémico, pero es para la iglesia, porque verdad, Sí, los hombres de la iglesia, pues no han quitado a todas esas mujeres que estuvieron con Jesús, discípulas, apóstolas que estuvieron ahí, porque no fue solamente María Magdalena, claro, dicho está. así Ahora, es. María Magdalena se Y, supone, según los cosos, es que María era la principal discípula por encima incluso hasta de Pedro. Así que dinos un poco de esto, porque también habían varias, hay varias más, Sí. pero María, bueno, escúchame, y antes de que sigas, también a ella la Ujú. colocaron como, antes creíamos que ella era la ramera, que Sí, era otra. Así que pero eso hablamos fue una un poco. equivocación. Sí, mira, eso es cierto. Y tú mismo lo dijiste. Tú tocaste el tema de, bueno, ¿y qué hay ahora como del machismo dentro de la iglesia? Que realmente eso es algo que se da en las sociedades. Lamentablemente la iglesia o las personas que están en la iglesia son parte de la sociedad y se ven manchados por las ideas que dominan en la sociedad. Así que obviamente la iglesia se ha visto manchada también del machismo y de otras ideas parecidas. En cuanto a María Magdalena, pues sí, hay un evangelio de María Magdalena, hay un evangelio de María también, hay un evangelio de muchas cosas. Mira, si te digo, hay evangelios, hay epístolas, hay hechos, los hechos de Tomás, los hechos de Juan, los hechos de Pablo, los hechos de Pedro. En la Biblia ahora mismo nada más tenemos el libro de Hechos, pero no tenemos esos otros libros, ¿verdad? Que están ahí como apócrifos. Pero están esos y están los apocalipsis también. Está el apocalipsis de Pablo, el apocalipsis de Pedro y así sucesivamente, ¿sabes? Hay muchos en los apócrifos. Muy interesantes. Hay uno inclusive que es el que a mí más personalmente me ha llamado la atención, que explica la vida de Adán cuando a Eva supuestamente la sacan del jardín. Como Eva fue la primera que pecó, a ella la sacan del jardín. Y Adán se pone como medio poético y melancólico. Y dice como que, ¿por qué Adán comió del árbol? ¿Verdad? Como que su hijo le preguntó, ¿y por qué comiste del árbol? Y él le dijo, es que yo me di cuenta que al ella comer del fruto, pues la iban a sacar del jardín. Y si la sacaban a ella, ¿de qué me servía el jardín a mí? Y entonces comí también, como que se puso romántico ahí, Adán. Tú sabes, entonces esa Tema con Adán, parte, porque también sí, exacto, exacto, pero fíjate que el texto oficial, el que tenemos como el oficial, el canónico, Adán tiene una actitud diferente y trata de culpar a Eva de que, hey, tú me llevaste a esto, no sé qué. Mientras que en el otro tiene como actitud medio romántica, ¿no? Como de Casanova, no sé qué. Y le dice cosas así y dice cosas así de su esposa Eva. Entonces, eso me parece interesante, sí. Yo siento que sí, que la iglesia se ha visto un tanto manchada en cuanto a sus propias ideas. Es que las personas que dirigen a las iglesias, pues son seres humanos también, ¿sabes? Son gente común y corriente, como tú y como yo, que no tienen nada especial, ellos no son superpoderosos de ningún tipo. Son simplemente humanos que tratan de hacer lo que ellos entienden que es mejor. Y hasta en la escritura bíblica te das cuenta de eso, te das cuenta de muchas faltas, muchos errores, muchas cosas que hicieron mal, porque de nuevo,
siguen siendo seres humanos, siguen siendo humanos común y corriente que hacen un escrito como Orlando, así. podemos decir que Jesús fue un revolucionario que vino a romper con los esquemas que se habían establecido durante esa época. En cierto modo sí, en cierto modo sí. Mira, cuando me dijeron para el programa, yo vi que se habló acerca de que si Jesús fue un revolucionario ante el Imperio Romano. Y ahí no, realmente no. Él no fue un revolucionario ante el Imperio Romano, poco hizo Jesús realmente con el Imperio Romano. Él más bien fue un revolucionario religioso y hasta social, no tanto político, tú sabes. Dependiendo cómo tú definas política, porque claramente la política tiene que ver con la sociedad, con lo social, pero es más en lo social y en lo religioso que en lo político, que en la forma de gobernar o algo por el estilo. Algo que para mí destaca mucho de Jesús es pues dos cosas. Uno, que su predicación o su ministerio, ¿no? Su mensaje era principalmente para los marginados. Si tú te fijas en los evangelios y te los lees, te das cuenta que una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, Jesús comparte es con los pobres, con las mujeres, con los niños, con todo el que es un marginado en esa época. A esa persona es que él se le acerca. A esa persona es que él va. Él no va con los ricos ni no sé qué. Lo que tiene una visión un tanto parcializada con el asunto de la riqueza. E inclusive, él mismo dice que si tú eres rico, pues al rico se le haría más difícil entrar al reino de los cielos, como se haría pasar a un camello a través de una aguja. O sea, él tiene un mensaje muy fuerte contra los ricos. Él está repudiando la opulencia con esa afirmación. ¿Sí? Y es que si te ¿Entiendes? fijas, Realmente Jerusalén en yo no ese diría que tiempo, él repudia la opulencia. Yo creo más que es a la persona que ama a la opulencia más que otra cosa. Porque, por ejemplo, Marta, ¿cómo es? El que Lázaro, ellos eran ricos, pero ellos atendían más, vamos a decir, por ejemplo, ellos atendieron más a Jesús. Y las dos hermanas eran discípulas también de Jesucristo. Entonces, sí, sí. no sería más que lo odiaría la opulencia, sino que tú quieras más el dinero, creo yo. No sé. Eso sí, sí, es el gran debate de cómo interpretar las palabras de Jesús, porque ciertamente hoy en día hay muchos cristianos que son ricos o que les va bien Por y eso es que los no pastores sé, nada más cuarto, 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 cuarto. pero si te fijas entonces, fíjate en la actitud de Cristo hacia el dinero o hacia los ricos, porque ni siquiera es hacia el dinero en sí, es hacia las personas ricas, porque Él no dice que va a ser más difícil para el dinero pasar hacia el reino de los cielos, como el camello a través de... Él dice los ricos, directamente, o sea, ustedes, los ricos, a ustedes se les va a ser más difícil pasar al reino de Dios, como si fuese un camello pasando por el ojo de una aguja. O sea, él habla directamente a los ricos. Él no está hablando de los opulentes, de los ricos que son opulentes y los que no. Él no hace una diferencia en eso. Claro, hay una parte en la Biblia que sí él habla acerca de los que tienen amor hacia el dinero. Pero yo creo que es una forma más fácil de entenderlo cuando tú lo miras en el contexto. Fíjate a Jerusalén de ese tiempo. En ese tiempo, Jerusalén estaba dividida en una economía en dos, o muy ricos o sumamente pobres. Tiene sentido que alguien como Jesús llegue y diga, pero es que esto es injusto. O sea, hay gente que vive muy, muy mal, y otros que viven exageradamente bien. ¿Sabe? Entonces, al ver ese Pero, cambio, tiene sentido que su mensaje sea tan pero fuerte también contra los ricos. tenemos que ver, Orlando, creo, que, por ejemplo, Cristo o Jesucristo, Yeshua, como quieran decirle, Jesús, pues etc. él, Jesús, realmente él no estaba molesto con la riqueza, como te digo anteriormente, sino que por ejemplo, los talentos y eso, por ejemplo, él puso un ejemplo de los talentos, Sí, y el talento en ese tiempo, aunque hablen en estos tiempos el talento es diferente, el talento era una moneda, era una forma de pago. sí. Aparte de
como dicen en todos los sitios, los libros, hay muchos libros que fueron sacados de ahí, que por eso se llaman apócrifos. Perdón, me he Apócrifo, recordado los palabras. apócrifos, sí. Así que, Nosotros te caemos atrás, Mili, no te preocupes. Entonces, ay Dios mío, esto me van a castigarme por lo que voy a decir. Pero Dilo. la iglesia, el Vaticano tiene todos los chelitos del mundo. Sí, son muy ricos. Entonces está mal. Eso es como vendría la segunda venida de Jesucristo ahora mismo y se metiera en el Vaticano y hiciera un desorden. Y mira, hay Orlando, muchas... Sí. en esa época a todo el mundo no se crucificaba. Y yo entiendo que como Jesús vino a romper ciertos esquemas que estaban relacionados con quienes gobernaban, con las jerarquías, con la monarquía, yo entiendo que eso fue parte de lo que lo llevó a ser crucificado. Entonces, creo que por eso lo considero como un revolucionario, porque él vino a romper esos esquemas y fue llevado a la cruz precisamente por eso. Sí, mira, hay dos conceptos ahí que Mili mencionó ahora mismo, que es esa diferenciación entre Jesús y Cristo. O sea, una cosa es el Cristo, el Mesías, que significa el ungido, y otra cosa es Jesús. Bien, ¿a qué me refiero con eso? De que el Mesías es un ser profético que viene de hace mucho todavía lo están esperando en el judaísmo. Es Esto es una como un persona que va a título. venir, sí es un título, que va a venir a liberar a Israel. Y es que la Biblia habla de eso, de un Mesías que en el Antiguo Testamento por lo menos, que va a venir y va a liberar a Israel con espada y va a ser muy poderoso y no sé qué, y da esa línea. Pero en el caso de Jesús, a aquellos que lo ven como el Mesías, pues entonces entienden que es una lucha pero espiritual, que no es literal, no es no sé qué, y por ahí da una interpretación distinta a eso. Ahora bien, aunque esa es la visión del cristianismo, ¿verdad? El cristianismo ve a Jesús de esa forma como el Mesías, y de ahí que le dicen Jesucristo, o sea, pegando a Jesús de el Cristo, del ungido, del Mesías, esa no es la visión de todos. Obviamente hay algunas personas que no lo ven como el Mesías. Y es que hay algunas profecías que Jesús mismo no cumplió como Mesías, o como Mesías que así lo quieran hacer ver. Ahora, el tipo fue trascendente, sin duda, sin duda lo fue. O sea, hoy en día seguimos hablando de él. Así, ¿cómo cuáles no cumplió, Orlando? Bueno, mira, te muestro de que el mismo libro de Isaías menciona que justamente el Mesías venía a traer paz sobre la tierra. Y yo no sé tú, pero desde hace 2000 años hasta acá, la paz no ha llegado. Entonces, lo que la gente dice en el caso del cristianismo es que dice, bueno, pero es que no es ahora, es que va a llegar el momento, viene, eso todavía. Pero si te fijas, la Biblia no lo pone como va a venir primero y después va a venir después no, es que va a traer paz desde que llegue. Y así la gente se iba a dar cuenta de que él era el Mesías, porque hizo eso y cumplió con todas las profecías. Entonces, esas son parte de las profecías que él no ha cumplido, no cumplió, y por lo tanto hay una línea entera de religiosidad que no se dedica a creer en el cristianismo, porque entiende que Jesús no cumplió con esa expectativa que ellos tienen. El cristianismo, por otro lado, dice que ellos están equivocados porque están esperando cosas que no deberían, pero ellos también tienen sus bases y dicen, pero ¿qué era? Pero aquí dice que él tiene que hacer esto, ¿sabes? Entonces, por ahí viene un sinnúmero de cosas. Si te cuento algo más, inclusive, hay una profecía muy interesante y es con respecto a los escritos de los evangelios. En el libro de Mateo se dice que Jesús, para cumplir una profecía, se dice que Jesús nació en Nazaret y que hay una profecía que dice que un nazareno iba a ser no sé qué. Esa profecía ni siquiera existe.
No existe esa profecía. No se sabe dónde Mateo la sacó, pero no existe. No se tiene dato de ella. Algunos intentan Sobre eso, cuestionarlo. Orlando, hay contradicción entre los propios evangelistas, porque Mateo y Lucas establecen que Jesús nació en Belén. Sí, Y Marcos y Juan dicen que Jesús que fue a nació Egipto. en Nazaret, que son regiones diferentes. Así es, sí. Y Entonces, otros Por dicen que fue a ejemplo, Egipto. hasta ahí hay eso dice contradicción. Rafael, y excúsame. Por ejemplo, yo oigo mucho que la gente dice, no, Jesús de Nazaret. Pero Sí, según yo tengo entendido, a Jesús le decían Jesús de Nazaret, pero o sea, Jesús el Nazareo, pero era por ¿cómo es? Por la vocación de ser nazareo, no nazareno. No, eso es lo que se entiende. le No, dicen y es que Nazaret, es porque se porque presume nació en Nazaret. que nació en Nazaret, que es una aldea Ujú. de Galilea. Y Mateo lo Pero dice a sí entonces mismo. hay otros que dicen que él nació en Belén, Sí. que eso se establece en el Evangelio de Mateo y de Lucas. Y es Entonces que ese ahí hay contradicción hasta dónde nació. cómo tú puedas interpretar el texto, tú estás en toda tu libertad de interpretarlo como desees. Y el detalle es que el escritor mismo seguramente tenía una interpretación de lo que estaba escribiendo. Pero a mí personalmente, de que si vino de Belén o de Nazaret o de no sé qué, no, poco me importa, poco me vale, no tengo que ver con eso. Lo que sí me llama más la atención son otros detalles que siento que son muy interesantes. Fíjate, el mismo libro del Evangelio de Mateo, Mateo supuestamente estuvo con Jesús durante su ministerio, ¿no? Y él estuvo ahí, él vio las cosas, él era un testigo ocular, él vio lo que pasó. Sin embargo, Sí, en el libro de Mateo, tú lo que encuentras es que él sacó gran parte de su información copiada de Marcos, quien no estuvo ahí. Y eso comienza a generar dudas, porque ven acá, Marcos no estuvo ahí, pero Mateo le copia a Marcos. ¿No se supone que Mateo debería hablar de su experiencia personal, subjetiva, de lo que pasó? ¿Por qué él le copia a Marcos? Eso no tiene sentido, ¿no? Y entonces comienza como tu cerebro a trabajar y dice, aquí hay un problema. ¿Tú sabes? Entonces, pero, hay muchas Orla- preguntas. Ajá, pero el asunto es que iba de boca en boca. Todo sí, eso se escribió 60 y 85 años después de Cristo. Y no lo sí. escribió ni Mateo ni Marcos. No se sabe. Bien, no se sabe. La tradición dice que fueron los nombres que están ahí, ¿verdad? Todavía el día de hoy ni siquiera sabemos algunos escritores. Algunos, por ejemplo, dudan de si el libro de Hebreos lo escribió Pablo o lo escribió otro, porque no dice que fue E- Pablo. Tú sabes, incluso entonces, esos nombres son seudónimos esos no eran los nombres completos de los discípulos, seguro, según seguro, ¿no? algunos. Puede ser. Pero aquí entonces surge la verdadera pregunta, que es la que a mí me cautiva. Ok, los evangelios hablan de Jesús, son la mayor fuente de información acerca de Jesús, pero entre toda esta información perdida y cosas que se escapan del lugar y errores de humanos y demás, entre todo eso, ¿qué fue lo que realmente Jesús dijo? Porque fíjate en algo muy interesante. Vamos a decir que los evangelios hicieron su mejor trabajo y que Mateo lo escribió Mateo y que Juan lo escribió Juan y que Lucas lo escribió Lucas. Tienes que tomar dos cosas en cuenta. Primero, ellos eran testigos oculares. Y tú sabes que para ser un testigo ocular, todo aquel que es abogado sabe que la evidencia a través de testigos oculares es la peor de todas. Es muy mala. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no son cámaras de seguridad que graban todo lo que está pasando ahí, plain, así. No, nuestros ojos interpretan la información en nuestro cerebro. Y por eso es que tú ves que hay gente que ve una cosa y otro que ve otra cosa. Y así hay gente que tiene hasta ilusiones en su cabeza y ve cosas que no están ahí, porque tienen una interpretación en su cabeza. Y tú ves Yo una creo, gente que dice, pero yo lo vi pasando por ahí, yo lo vi. Y nunca nadie pasó. Ve en la cámara y dice, pero es que no hay nadie, señora. ¿Pero por qué? hablando, Porque hay una interpretación en nuestra mente. una Sí. pregunta y que es realmente
siempre que estoy en una conversación hablando de Jesucristo, siempre hay debates así fuertes, pero creo que nadie nunca se enfoca realmente en lo que importa de Jesucristo. Es así como tú estabas diciendo ahorita, un ejemplo. Sí, A mí no me importa dónde nació. sí, es así. ¿Cuál es la verdadera importancia de Jesucristo, de ese? Porque también, como dijiste anteriormente, la historia de Jesucristo pues se parece a anteriores como la de Osiris, como la de Mitra, etcétera, porque son 8800. Pero Sí. ¿qué es realmente, aunque se parezcan las historias y todo eso, qué es realmente lo que importa de Jesús y de Cristo? La diferencia. Bueno, mira, de Jesucristo, creo que lo que importa es su mensaje, el mensaje que él lleva. Y es que su mensaje, como yo te mencionaba ahorita, que tenía dos cosas que yo personalmente veo en el mensaje de Jesús que me llaman la atención. Una es esa predicación constante hacia los marginados. En, tú puedes mencionar 2 o 3 veces donde él compartió con ricos y que bueno, y que estuvo bien con la riqueza y quisiera hacer quizá una especie de apología de la riqueza, pero lo cierto es que una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, durante todo su ministerio eran pobres, 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 marginados, marginados, marginados. Y decía, felices los pobres, felices los hambrientos, felices los no sé qué. O sea, todo su ministerio era para los marginados, por un lado. Pero por otro lado, algo que a mí me llama mucho la atención es en la parte de la pasión de Cristo, ¿no? En la etapa final de Jesús. Y siento yo que su filosofía de vida o la idea de su mensaje, de lo que puedo tomar de él a través de los evangelios, es que él buscaba el perdón, ¿no? Él buscaba perdonar hasta lo imperdonable. O sea, y es un tanto contradictorio, ¿sabes? Y te voy a explicar ahora el por qué. Pero yo siento que la visión de él es, debemos de perdonar hasta lo que es imperdonable, ¿verdad? Porque, a ver, si algo es perdonable, pues entonces, o sea, no tiene sentido. O sea, por ejemplo, si algo merece ser perdonado, más bien, es eso que es imperdonable. Porque es muy fácil perdonar lo perdonable. No sé si me doy a entender. Como que la verdadera misión es aquel que perdona lo que es imperdonable. Bien, lo que es difícil de perdonar, lo que nadie haría. Y esa es la verdadera misión. Por ejemplo, en el proceso de su madero, fíjate todo lo que le van haciendo, ¿no? Le van dando golpes por aquí, por allá, lo van humillando, escupiéndole en la cara. O sea, a ti te escupen en la cara en una conversación, yo te estoy hablando y te escupo sin querer en la cara y tú haces como que, ay, Dios mío, imagínate que intencionalmente te tiren ahí un catarro en la cara y tú te quedes ahí como si nada, tú sabes. Y aún así, sus palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, y perdónalos, y no sé qué, y Orlando, el perdón, o sea. Ujú. Orlando, ese método de hablar en parábola, dejando detrás de cada frase eh, interpretaciones que pueden tener varios significados. ¿Qué tú opinas de ese método del Cristo? Porque incluso en una ocasión uno de los discípulos le preguntó que por qué él a ellos le hablaba de labio a oído, o sea que a los discípulos él le decía la cosa bien clara al oído, pero a la gente le hablaba en parábola. Mira, él tiene supuestamente una razón, que es de que tú lo vas a entender después y no sé qué. Pero yo soy un estudiante de filosofía, tú ves, yo no usaría jamás ese método. Es que la gente se confunde. Entonces tú dices una cosa y tú tienes la libertad de interpretarlo de la forma que tú quieras y lo usas para el Y te bien y vamos para el mal. O sea,
es una locura. Yo no, ese método no sería muy factible. Yo preferiría, ¿sabes? Ir directo al grano, ¿no? Mira, esto es así, esto es así, esto es así, y esto es a lo que yo me refiero. Y no estar con parábola y cosas ahí por el aire que yo te voy a aclarar más adelante. No Y que hay necesidad de antes eso. de seguir, y excúsenme porque estamos casi, o sea, ya tenemos bastante rato. Vámonos a una pausa. Creo que deberíamos irnos a una pausa, ¿verdad? Porque Así el tema es, así es. es hermoso y pues vamos a volver en breve. Ok, Hablando, si me dejan a mí, yo creo que duramos el mes completo y no se acaba. así es.